Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. God bless you, brothers and sisters. Vamos a empezar We're going to start. y vamos a ir a la palabra rápidamente. We're going to go to the word quickly. El Espíritu Santo es tan bello, The amén. Holy Spirit is so nice. Amen. Diga amén si usted conoce al Espíritu Santo. Say amen if you know the Holy Spirit. Diga amén si usted quiere conocer más del Espíritu Say Santo. amen if you want to know more of the Holy Spirit. Vámonos a Josué 6. Let's Acabamos go to de Joshua leer esta 6. palabra, por eso le digo que el Espíritu Santo es, We just read this word. el Espíritu Santo es tan precioso. Acabamos de leer las direcciones que Dios le da a Josué. We just read the directions God gave to Joshua. Dice la palabra de Dios en Josué 6, capítulo 6. The word of God in Joshua chapter 6. Vemos de que habla primero que la ciudad de Jericó estaba cerrada. They talk about the city of Jericho Y being la closed. palabra te especifica y te dice estaba bien cerrada. The word specifies it was very closed. Y luego Dios le da a Josué algunas direcciones. Then he gives Joshua directions. Y le dice, yo te voy a dar a Jericó He says, I'm going to give you y Jericho a todos sus líderes. and all of its leaders, Pero necesito que hagas algo. but I need you to do something. Diga conmigo, yo tengo que hacer algo. Say with me, I need to do something. Dígalo fuerte, tengo que hacer algo. Say it strong, I need to do If you something. speak English, say, I need to do something. Si hablas inglés, dile, tengo que hacer Eso. algo. Si no habla inglés, también dígalo, I need to do If you something. don't speak English, also say, I need to do Amén. something. Entonces Dios le da direcciones y le dice, mira, vas a llevar gente y van a rodear la ciudad. God gives him directions to say you're going to take people and surround the city. Y dice después, al 7 día van a tocar las bocinas. Then you guys are you're gonna touch the drums. Vamos al versículo 4, If we go to verse 4, para que veamos lo que Dios le dijo a Josué. so we can see what God says to Joshua. Le dice, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas 7 people will take 7 drums delante del arca. In front of the ark. Y al 7º día On the 7th day, daréis 7 vueltas a la ciudad. we'll give 7 circles around the city. ¿Y qué dice después? ¿Y los sacerdotes qué? And then it says what? Tocarán las bocinas. We'll play the drums. The horns, las bocinas. The horns. Y luego dice el versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, Then it says when they're going to play the horn, the horn, así que oigas el sonido de la bocina, when you hear the sound of the trumpet, todo el pueblo gritará a gran voz, all of the people will shout. y el muro de la ciudad caerá. The wall of the city will collapse, Entonces subirá el pueblo, and the army will go up. cada uno derecho hacia dónde? Everyone will go where? Hacia adelante. Everyone will go straight Ahora, mira, in. ahora sí, si te puedes poner de pie, vamos a leer versículo 6 y If you could versículo please 7. stand, we're going to read verse 6 and 7. Versículo 6 dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, So Joshua, the son of Nun, called the priests and said to them, llevad el arca del pacto, Take up the ark of the covenant y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero and have 7 priests carry trumpets in front of delante it, del arca de Jehová. in front of the ark. Y dijo al pueblo, And he said to the people, pasad y rodead la ciudad, Advance, march around the city, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. with an armed guard going ahead of the ark. Puede sentarse. You may sit. Yo no sé si usted entendió lo que leímos, I don't know if you understood what we read. pero al principio, ¿quiénes iban a ir delante del arca? In the beginning, who was going to go before the ark? ¿Quiénes iban delante del arca? Who was going before the ark? Volvemos a leer. Do we need to read it No again? se preocupe, de ustedes depende a qué hora terminamos la predicación. Depends on you what time we finish today. Dice la pastora que pongan la Reina Valera ahí arriba, por favor. Que si no los va a despedir, dice. Dice que llevad el arca del pacto, el versículo 6, Verse 6, it says, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Take up the ark of the covenant of the Lord and have 7 priests carry trumpets in front of it. ¿Quiénes iban delante del arca? Who was going before the ark in front Los of the ark? sacerdotes. ¿Qué tenían en la mano ellos? What did they have in their hands? Sus bocinas, sus They had cuernos. trumpets. Diga conmigo, sus instrumentos. Say with me, instruments. Instrumentos. Instruments. Pero el versículo 7, yo no sé si usted lo puede comparar con el 6. You can compare 7 with 6. En lo último dice, y los que están armados At the end it says, those who are armed pasarán delante del arca de Jehová.
are going ahead of the ark of the Lord. ¿Sí están conmigo? ¿Me están Are you siguiendo? with me? Are you following me? Dios en ningún momento dijo que llevaran espadas. God didn't say to take their swords. Dijo que llevaran ¿qué? He said to take what? Diga conmigo, instrumentos. Say with me, instruments. Y luego dice que los que están armados pasarán delante del arca. Then it says those with the armed guard are going to walk in O front sea, of it. diga conmigo, mi instrumento Say with me, my es mi instrument arma. is my weapon. Mi instrumento My instrument es mi arma. is my weapon. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Espíritu Santo? Amen. Give praise to God. El título para la predicación de hoy es Toca el arpa. The title of today is Touch the Arp. No, play the harp. Play the arp. Toca el arpa. Play the arp. Toca el arpa. Play the harp. Diga conmigo, toca el arpa. Say with me, play the harp. Diga, tocaré el arpa. Say, I will play the harp. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos poner este momento en tus manos. Queremos que seas tú, Espíritu Santo. Declaramos que serás tú moviéndote, hablando, Señor, y revelando tu palabra. Esperamos, Padre Santo, tu mover. Esperamos tu Espíritu, Señor, y que tus ángeles desciendan en este lugar, Señor, para estar con nosotros. Declaramos tu presencia en este lugar y te damos, Señor, control total de la atmósfera. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a hacer algo hoy. Si usted está de acuerdo con una palabra y usted siente ganas de aplaudir, lo voy a retar a que aplauda y que se ponga de pie. If Amén. you agree with the word, feel free to clap and you can O sea, stand. vamos a encourage hacer you. la práctica. We're gonna practice. A ver, decimos todos amén, Let's all aplaude y say, se para. Amen. We A ver, clap 1, and we 2, stand. 3, amén. Y se Amen. pa- Muy bien, Good job. muy bien. Good job. Una vez más, amén. Amen. Hermano Pedro se quedó parado porque ya sabía que lo iba a hacer otra vez. Puede sentarse. You can be Amén. seated. Thank you. Amen. Cada vez que usted escuche una palabra o que usted Every time you hear a word siente que la palabra lo toca o or le you feel habla, like the word touches you, aplauda, talks to you, clap, diga amén say amen, y párese. and stand. Lo voy a retar hoy para que se pare. I'm going to challenge you to stand. Así no solamente soy yo el que anda con calambres, usted también. That way it's not just me with cramps. You Se va a too. parar. You're going to stand. Diga conmigo, hoy me voy a parar. Say, today I'm going to Hoy me voy a stand. parar. Today I'm going to stand. Vamos a la palabra nuevamente y vamos a ir a 1 de Samuel 18. We're going to go to 1 Samuel 18. Vamos a leer versículo 10 y versículo 11. Recuerde, toca el arpa. Remember, play the harp. Y acabamos de leer que el arpa es un instrumento y acabamos de leer que los The harp instrumentos is your instrument, and the instruments también son nuestra arma. are also our weapon. Son nuestra arma. They're our weapon. 1 de Samuel 18, versículo 10 y 11. Dice, aconteció al otro día It says the next day, an evil, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. and an evil spirit of God came forcefully on Saul, Y él desvariaba en medio de la casa. and he was prophesying in his house. O sea, wow, that's what he says in English. Yes. En inglés dice que él profetizaba y era con un espíritu que era un espíritu malo. Y en inglés dice It que was él an- profetizaba. He was prophesying, it says, because it was an evil spirit. David tocaba con su mano como los otros días David was playing the lyre as he usually did, y tenía Saúl la lanza en la mano, and Saul had a spear in his hand, versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, and he hurled it, saying to himself, vamos a poner una pausa y hermanos, ¿qué es profetizar? what does it mean to prophesy? Cuando nosotros declaramos, ¿verdad? Con nuestra voz. Entonces este Saúl estaba siendo usado por un espíritu maligno. This was by an evil spirit. Saúl estaba siendo usado por un espíritu maligno. Saul was being used by an evil spirit. Entonces lo que él dice ahorita, dice que Saúl tira la lanza y dijo, It says Saul throws a spear. o sea, él profetizó He prophesied. y dijo, enclavaré a David a la pared. And he said, I'm going to pin David to the wall. Pero David lo evadió 2 veces. But David escaped him twice. Amén. Amen. Hermano, eso quiere decir de que los espíritus malignos también profetizan. Evil spirits also prophesy. Y si usted no está bien parado, And if you're not standing si usted no está firm, bien entrenado como David estaba, if you're not trained like David was, usted no va a poder evadir estas lanzas. you're not going to be able to avoid these David tenía algo en spears. su mano. ¿Qué estaba haciendo? David had something in his hand. What was he doing? ¿Tenía una espada? Did he have a sword? No. No. ¿Tenía una lanza? Did he have a No. spear? ¿Una pistola? No. Did he have a gun?
¿Qué tenía en su mano? What did he have in his hands? Él tenía un arpa. He had a harp. Él estaba tocando. He was playing Y el espíritu de las tinieblas, in a spirit, an evil spirit. eso está bien teológico, el espíritu de las tinieblas. It's very theological. Déjenme, spirit se lo of dejo más claro. El demonio darkness. The demon vino sobre Saúl came over Saul y empezó a profetizar. and he started to prophesy. Y muchas veces sobre nosotros hay gente que profetiza Many times over us, people try to prophesy con la intención de dañarnos. with the intentions to hurt us. Ellos te dicen, no, nunca lo vas a hacer, no lo They vas a say, no, lograr. you're not going to do it. You're not going to make Y si it. usted no está bien parado, And if you're not standing firm, si usted no tiene su instrumento bien afinado, if you don't have your instrument tuned, no va a poder evadir estas lanzas. you're not going to avoid these spears. Yo creo que al leer lo que estamos leyendo, When we read the word, podemos imaginarnos de lo que vamos a hablar hoy. we can imagine what we're going to talk about today. Diga conmigo, tocaré el arpa. Say with me, I'll touch the harp. Seguiré tocando el arpa. I will keep playing the harp. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. En el versículo 23 del mismo capítulo 16, del capítulo 16 de Primera de Samuel, Chapter 16, verse 23. Primera de Samuel 16, 23, si usted quiere ir 1 anotando. Samuel 16, 23, if you want to write it down. Antes de que la palabra nos dice, antes de que la palabra nos diga que Saúl tiró la lanza, Before the word tells us that Saul threw the spear, nos damos cuenta cuando David llegó al palacio y él tocaba el arpa para Saúl. we realize that David went to the palace and he plays a harp for Saul. En ese versículo dice, cuando el espíritu malo de Dios venía sobre Saúl, And this verse says, when the evil spirit came over Saul, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Dave played the harp with his hands. Y Saúl tenía alivio And Saul felt better, y estaba mejor. and he would become better. Y el espíritu malo, ¿qué pasaba? And the tormenting spirit Se apartaba de él. would go away. Y el espíritu malo se apartaba de él. This tormenting spirit would go away. Diga conmigo, el arpa es un instrumento. Say with me, the harp is your instrument. El arpa es una herramienta. The harp is a tool. Diga usted, mi instrumento Say, my instrument es mi herramienta. is my tool. Mira, el arpa era con lo que David estaba más familiarizado. The harp was what David was familiarized with. Por ejemplo, yo le dije a Manny hoy, Manny, ¿tú crees que puedes tocar la guitarra? Today I told Cuando yo Manny, predique. do you think you can play the guitar while I Y preach? Manny me dijo, no. Manny said, no. ¿Qué creen que le hubiera dicho a Manny si le digo, tocas el piano? What do you think Manny would have said if ¿Qué I creen asked que him hubiera to dicho play Manny? the piano? ¿Sí? ¿Y qué creen que hubiera dicho Manny si le digo que toca la batería? What do you think Manny would have said if I asked him to play the drums? Todavía, como... Es porque con Emanuel está, para los que no lo conocen, el que toca el piano The one who plays the piano, se llama Emanuel, that's Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Y le decimos Manny. We call him Manny. Diga todo, hola Manny. Everyone say, Por hi Manny, por si no lo conoce. if you don't know him. Emanuel está familiarizado con el piano. Manny is familiarized with the piano. Emanuel está familiarizado con la batería. He's also familiarized with the drums. Eso es lo que él conoce. That's what he knows. Y él sabe que con eso él puede adorar. And he knows he can worship with Esos that. son los instrumentos que Manny puede usar. Those are the instruments Manny Ahora can yo te use. pregunto a ti, ¿cuál es tu instrumento? Let me ask you, what's your instrument? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti que tú puedes hacer? What has God placed in you that you can do? Porque no estoy hablando de instrumentos musicales I'm not solamente. talking about musical instruments Estoy hablando de only. instrumentos, I'm talking about instruments, de herramientas. tools. Por ejemplo, un albañil. For example, Un albañil, ¿cómo se dice albañil en inglés? Los que ponen block. A construction worker. a construction worker, Oh, bricklayer, gracias a hermano. bricklayer. Un albañil, ¿cuál es su herramienta? What is his tool? Tal vez es una cuchara, ¿verdad? Los que ponen los ladrillos. Puede ser un martillo. It could be a hammer. Alguien que hace construcción está familiarizado con esas herramientas. Someone who's familiarized with those tools. Pero alguien que hace cuentas, un contador, An accountant, no va a poder usar tal vez esas herramientas they might not be able to use those tools de la misma manera que el albañil. in the same way as a bricklayer. Lo mismo que un trabajador de construcción, Same as a construction tal worker. vez puede hacer cuentas, Maybe he can do counts, pero no va a poder usar las herramientas que el contador usa. but he can't use the tools that the Porque accountant will use. cada quien está familiarizado con su instrumento, We are all familiar with our own con su instrument, herramienta. with our own O tool. sea, yo te pregunto, ¿cuál es tu instrumento? So I ask you, what's your ¿Cuál es tu instrument? arpa?
What's your harp? Vamos a entrar en el sentido del cristianismo We're going to enter O- Christianity, o de la iglesia. the church. ¿Con qué estás más familiarizado tú? What are you most familiar with? ¿Cuál es tu arpa? What's your harp? ¿Tú danzas? Do you dance? Tal vez tú cantas. Maybe you sing, ¿O tú hablas en lenguas? or maybe you speak in tongues, ¿O tal vez tocas un instrumento or musical? maybe you play an instrument. Tal vez la oración es tu instrumento, tu Maybe your herramienta, prayer is your instrument, tu arma. is your weapon, O tal vez el ayuno, tú eres bueno para or ayunar. maybe you're good at fasting. Hermano, yo le confieso, yo no soy bueno para ayunar. A mí me gusta I'm not- desayunar. Ayunar no me I'm not gusta. very good at fasting, brothers. I like to eat O breakfast. tal vez a ti te gusta predicar, eres bueno para Or predicar. maybe you're good at preaching, O eres bueno para enseñar. or maybe you're good at teaching, O tal vez eres bueno para sonreír. maybe you're good at smiling, Como lo sugieres, ¿verdad? like the ushers, Cuando right? vienen y te dan la mano y te dicen, hermano, bienvenido. And they shake your hand and they say welcome, Están pendientes de que tú eres nuevo y anotan tu nombre. and they realize if you're new and they write your name down. Cada quien tiene su instrumento. All of us have our own Por instruments. ejemplo, los de Miria tienen sus instrumentos ahí arriba, las cámaras, Media, they have their own instruments, las cameras, computadoras, computers, las luces. the lights. Cada quien tiene su instrumento. Each person has their own instrument. Pregúntate, ¿cuál es mi arpa? Ask yourself, what is my harp? Pero quiero que veamos, vamos a leer hoy bastante la palabra. No sé si tú quieres anotarlo para que lo leas despacio en tu casa. We're going to read a lot of the word if you want to write it down and read it at home. Pero ahora vamos a ir a 1 Samuel 16, 18. We're going to go to 1 Samuel 16:18. 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel 16:18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, One of the servants said to Saul, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, one of Jesse's sons from Bethlehem que sabe tocar is talented, harp y player. es valiente y vigoroso Not only that, he's brave warrior, y hombre de guerra, a man of war, prudente en sus palabras and has good judgment. y hermoso. And he's also a fine-looking young man. Y a mí me encanta esta última parte, dice, y And I love this Jehová last part. está con él. And the Lord is with him. Aquí no dice y Jehová ha estado con él. This doesn't say the Lord has been with him. No dice Jehová a veces está con It él. doesn't say the Lord is sometimes with him. Aquí lo afirma, dice, y Jehová This says the Lord está con él. is with him. Jehová está con él. The Lord is with him. Ahora quiero que veamos muy importante. Vámonos de regreso al palacio. Let's return to the palace. Regresémonos a cuando Saúl estaba endemoniado When Saul was taken by y the evil empezó a hablar spirit, locuras, dice la palabra en la and he casa. started speaking nonsense. Y empezó a profetizar con el And he demonio started adentro. prophesying with the evil spirit in him. Entonces David empezaba a tocar el arpa. So David was playing the harp. Si usted lee los versículos anteriores de 1 de Samuel 16, If you read the previous verses in Samuel 16, los criados le dicen, hey, consigamos a alguien que toque un arpa. the servant said to Saul, let's get someone that plays the harp. Y Saúl dijo, tráiganme a alguien que toque un arpa. Saul said, bring somebody to me. Pero después se dieron cuenta que no era cualquiera que tenían que traer. Then they realized it couldn't just be anyone. Ellos sabían de que tenían que traer a alguien que Jehová estuviera con él. They knew they needed someone that the Lord was with. Alguien que no solamente tocara bien, Someone who not only played well, alguien no solamente que fuera valiente y vigoroso, not just someone that was brave, no solamente alguien que fuera un hombre de guerra, not just a man of war, no solamente alguien que hablara bien not just anyone that o spoke que fuera well, hermoso, or that was good looking, sino alguien que con el cual Jehová estuviera. someone that the Lord was with. O sea, déjame decirte que el que sacaba al demonio no era el arpa, It's not the harp that took out the demon. era la unción que estaba It con was el que the estaba tocando el anointing arpa. with the one who was playing the harp. Si Dios le habló, tiene que pararse. If God Tiene que spoke to aplaudir you, y you need to pararse. No lo stand. escuché aplaudir. Clap. Era la unción que estaba con David. It was the anointing that was with No David. es el arpa. It's not the harp. El arpa sí es tu instrumento, The harp is your tool. es tu herramienta, It's your instrument. es lo que tú vas a usar para la guerra, It's what you're going to use for the war. pero no es lo que hace correr a los demonios. But it's not what makes the Hay demons gente en el run. mundo que toca la guitarra mejor que nosotros. There's people of the world that play the guitar better Hay than gente en us. el mundo que tal vez suena mejor en lo musical, There's people of the world that maybe sound better musical. pero nosotros adoramos. But we praise. Nosotros no hacemos un show. We don't make a show. Nosotros venimos a adorar al Rey de We come to Reyes praise y the Señor King de of Kings Señores. and Lord Amén. of Lords. Amen. Mira, antes de tocar tu arpa, Before you play your harp, antes de usar tu talento, before you use your talent, antes de usar las herramientas que Dios te dio, before using the tools God gave you,
asegúrate be sure que la unción esté contigo. that the anointing is also with you. Que la unción de Dios esté The contigo. anointing of God is with you. Porque si leemos bien la palabra, vemos que la unción del diablo estaba con Saúl. If we read the word, we can see the devil was with Con Saul, el demonio que estaba en Saúl. that there was a demon in Saul. Unción significa aprobación. Anointing means approval. Por eso en la Biblia específica dice el ungido de Dios. That's why the Bible says the anointing man of Porque God. aquí podemos ver que también el diablo puede aprobar demonios para que vengan a profetizar. Because the devil can approve evil spirits. to Así que prophesy. cuidado, ¿dónde anda buscando usted la profecía? So be careful where you're looking for prophecy. Cuidado quién le está profetizando. Be careful with who's prophesying. Asegúrese que sea la unción que viene de Dios. Be sure it's the anointing that comes from the Lord. Que sea una unción aprobada por Dios. That it's an anointing approved No by the por Lord. hombres, Not by no por el people, diablo, not by the devil, Sino por Dios. but by God. Primera de Samuel 18, 10 y 11 nuevamente. 1 Samuel 18, 10 and 11 again. Aquí es donde le puedo decir yo de que el diablo también aprueba a los demonios para que profeticen. The devil also approves of demons so they can prophesy. Dice que el espíritu malo de parte de Saúl lo tomaba. It says that the tormenting spirits of Saul took him. Y David y dice de que él empezaba a hablar cosas en medio de la casa. It says he would rave in his house like a madman. Y que David tocaba con su mano como los otros días. And David was playing the harp with his hands. Y él arrojó su lanza diciendo, profetizando, enclavaré a David a la pared. And Saul had the spear in his hand and he threw it at David, intending to pin him to the wall. Mira, desde el momento en que Dios se apartó de Saúl, si tú lees Primera de Samuel, The moment that God left Saul, if you read in 1 Samuel, él se convirtió en una casa vacía he became an empty house para que el diablo pudiera venir o mandar sus demonios y habitar en él. so that Satan could come and send his demons so they could abide in him. Por eso ahora estamos viendo en la palabra So now we can see the word, cómo era el demonio el que estaba actuando how the demon was acting, y él quería matar al ungido de and he Dios. wanted to kill the anointing of God. Mira, la palabra nos dice de que Dios se apartó de Saúl, y quiero hacer un paréntesis. The word says that God separated himself from Saul. Se apartó de Saúl, He separated himself from Saul. pero no vemos una actividad demoníaca, por decirlo, But we don't see any demonic activity hasta que Saúl until Saul empezó a odiar a David. started to hate David. Así que cuidado cuando abre las puertas, So be careful when you open a door. porque su casa puede estar vacía, Because maybe your house is empty, pero es usted el que va a abrir la puerta. but you're going to open the door. Y la puerta que Saúl abrió And the door that Saul opened fue cuando él empezó a tenerle envidia a David. was jealousy at David. Hasta después de eso After that, fue cuando dijo el demonio, ahora sí, ya tengo todo. that's when the demon said, okay, I have access. Y quiso matar al ungido de Dios. And he wanted to kill the anointed of God. Si seguimos leyendo esos versículos, If we keep reading those verses, vemos que David estaba tocando cuando Saúl le lanzó la lanza. we see David was playing when Saul threw the spear at him. Y la palabra no nos dice que en ningún momento él dejó de tocar el arpa, The word doesn't say that he stopped playing the harp porque David sabía lo que se estaba manifestando. because David knew what was manifesting. Él sabía que no era Saúl, He knew it wasn't Saul, sino algo espiritual. but it was something spiritual. Por eso él no dejó de tocar el arpa. That's why he didn't stop playing the Por harp. eso él solamente esquivó la lanza That's why he escaped y la it, esquivó otra vez, and then he escaped y it él again, siguió adorando, and he kept praising porque él reconocía because he que recognized su guerra that his war no era contra sangre ni carne. was not against flesh and blood. Efesios 6, 10, 13. Ephesians 10, Si quiere anotarlo, va a estar en la pantalla también, que no se distraiga. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor brothers and sisters, be strong in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the strength of his power. ¿La fuerza de quién? In the strength of who? De Dios. Of God. Sin miedo, no se preocupe, hermano, si se equivoca, así aprendemos. Don't worry. ¿La if fuerza you de mess quién? up. In De whose Dios. strength? God. Vestidos de toda la armadura de Dios, Dressed of all the armor of God, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. so that you can stand firm against the attacks of the enemy. Si usted le cambia la palabra de acechanzas If you change the word of attacks a lanzas, to spears, diga conmigo, para estar firme say with me to stand firm contra las lanzas against del diablo. the spears of the devil. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, Because our battle is not against flesh and sino blood, contra principados, it's against principalities, potestades, powers, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, governors of the darkness, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. of celestial beings. Por tanto, tomad la armadura de Dios So take the armor of God
para que podáis resistir so we can resist en el día malo. and at the enemy, Y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. so we can stand firm. Diga conmigo, resistir. Say with me, resist. Resistir. Resist. Mira, hermano, cuando yo estaba estudiando para esta palabra, When cuando I was estaba- studying for this word, me topé con una predicación de Juan Carlos Harrigan. I saw a preach of Juan Carlos, Y su predicación se llamaba Sigue tocando el arpa. and his preach was called Keep Playing the Harp. Y yo ya tenía el título para esa predicación. I already had the title for this message. Y estaba preparando mi predicación, While I was getting my message ready, el Espíritu Santo me dijo, tienes que escuchar esa predicación. the Holy Spirit told me you need to Y listen yo, to yo that. le dije al Espíritu Santo, "Pero tengo que hacer yo la predicación para el domingo." And then I said I have to finish for Sunday. Y me dijo, "¿Y?" And he said, and Y la predicación era como de 2 horas casi. and I think it was like 2 hours. Pero cuando el Espíritu Santo habla hay que obedecer, amén. But when the Holy Spirit Y speaks, we empecé a listen. escucharla So I listened to it, y aprendí algo en and la I palabra de listened, Dios. and I learned something in the Word Y of es God. que la guerra que nosotros libramos, The war that we free, the war that we fight, the war that we fight, Dios no nos llama en ningún momento a pelear con brujos. God doesn't call us to fight witches. Dios no nos llama a lanzar espadas y ataques a otras doctrinas. God isn't calling us to attack and throw spears at other doctrines. Él nos llama a resistir al diablo, He calls us to resist the devil, a resistir las tentaciones. to resist the temptations. Porque cuando tú resistes, Because when you resist, lo que te está atacando se va a llegar a cansar. what's attacking you is going to get Pero tired. vamos a Santiago 4:7, va a estar en la If we go pantalla. to James 4:7, Santiago 4:7 James 4:7, dice, someteos pues a Dios, say submit to God, resistid al diablo resist the devil, y huirá de vosotros. and he will flee. Hermano, ¿por qué tenemos que resistir al diablo y no atacarlo? Why do we need to resist him and not attack him? ¿Por qué tenemos que resistir y no atacar? Why do we have to resist and not attack? Alguien que tenga la respuesta, ¿por Someone qué? that may know. Why? Porque la guerra ya está ganada. Because the La war victoria has ya been es won. nuestra. The victory is Los ours. ataques que él tira es porque él sabe The attacks that he que ya does, perdió. he knows he lost Él already. sabe He knows que ya nosotros podemos tomar la victoria cuando queramos. that we can take the victory when we Por want. eso él manda los ataques That's why he sends attacks para distraerte, to distract para que te you, enfoques en él so that you can focus y no on en la him victoria que Dios ya and te not on dio, the victory para that que te God gave enfoques you, en las lanzas so you can look at the y no en la spear adoración. and not the worship. Pero David sabía esto. But David knew this. Por eso él siguió tocando el So arpa. he kept playing Él the solamente esquivó las lanzas He only escaped y siguió from them, tocando el arpa. and he kept playing Por the eso harp. cuando más te quieres meter a la iglesia, So when you want to es really get cuando into más church, problemas llegan a tu that's vida. when problems really come to Cuando your más life. quieres madrugar a buscar a Dios, When you really want to wake up es cuando early, más cansado te it's sientes. when you feel more Cuando tired. más dices, yo voy a leer la Biblia, When you say, I'm going to read the yo me word, voy a meter al discipulado, I'm going to get into es cuando discipleship. más decepciones llegan a tu vida de That's parte when- de la iglesia That's when most of deception, o de parte disappointments del come to your life. cristianismo. Y hay gente que te empieza a lastimar, There are people that start to hurt y hay you, gente que te empieza a hablar, people that talk a to you, criticar, to criticize y you. empiezan a tirar esas lanzas, They start to throw those spears. porque el enemigo sabe que tú eres una amenaza si tú Because the empiezas. enemy knows that you're a threat. El enemigo if you sabe start. que si tú empiezas a usar tu He arpa, knows if you start to use your él va a heart, tener que huir como este he's gonna demonio. have to flee like Porque that donde demon. está el Espíritu de Because where the Dios, Spirit of the ahí Lord hay is, libertad. there is freedom. No pueden estar otros There espíritus. can't be other spirits. Y si los espíritus se quieren And quedar, if the spirits want to stay, también esos espíritus se tienen que someter al poder they de have to Dios. submit to the power of Como el God. endemoniado Gadareno, amén. Like the man that was demonized. Jesús en ningún momento dijo, aquí vengo a hacer guerra espiritual. Jesus didn't say, I'm going to come make La spiritual Biblia dice que warfare. él se bajó del arca. He just got out of the ark. ¿Y quién llegó a él? And who came to Jesus? Los demonios. The demons. Jesús no había dicho nada. Jesus hadn't done nothing. Y no había dicho nada. He hadn't said nothing. Los demonios le dijeron, ¿por qué nos atormentas? And then the demon said, why do you torment us? ¿Tú sabes por qué el diablo tiene que huir de ti? Decía el pastor a Harrigan. Do you know why the evil spirits need to flee from you? Ellos no necesitan, ellos no dice la palabra resistir al diablo y huirá de Dios. It doesn't say that resist and they will flee from God. Porque ellos ya están huyendo de Dios. Because they're already flying. Ellos desde ya corren, donde la presencia llega, ellos tienen que correr. Because when the presence of God is there, they have to flee. Por eso la palabra dice, someteos a Dios So the word says submit to God y resistan al diablo. and resist the Y devil. entonces el diablo va a huir.
and so he will flee. Pero nosotros muchas veces queremos resistir al diablo primero y después someternos a Dios. Many times we want to resist the devil first and then submit En to ningún God. momento Dios te dice, ve y ataca al enemigo. God doesn't say, go attack the enemy. Es más, la palabra nos dice que nos pongamos la armadura y hay un versículo, creo que no lo puse, pero The dice, word says to put on the armor, dice, y sobre todo ponernos el escudo de la fe. and it says to put on the shield O sea, of te faith. dice que te pongas el calzado del evangelio, It says to put on the el shoes, cinturón de la verdad, the belt of the truth, el casco, la the coraza, helmet of salvation, todo te dice que te pongas. the breastplate. Y específicamente la palabra dice, y sobre todo And above all, the el word escudo says, de la fe. your shield of faith. Porque tú no necesitas atacar, ya es Dios el que va y les dice, vengan para acá, You don't need to quítense de attack. ahí. It's God that's Es doing it. Dios el que libra la batalla. It's God who Es Dios el que wins the reprende battle. al diablo. It's God who Tú rebukes solamente the tienes que devil. resistir, You just have to resist. tienes que someterte, You have to submit. tienes que someterte. You have to Diga submit. conmigo, yo me voy a someter. Say, I will submit. Yo me voy a someter. Say, I will submit. Mira, muchas veces se nos olvida que la guerra ya está ganada. Many times we forget the war has been won. Se nos olvida que lo único que tenemos que hacer es someternos. We forget the only thing we have to do is to submit. Pero qué duro es someternos, ¿verdad? But it's hard to submit, right? Especialmente cuando la persona a la que te tienes que someter tal vez es más joven que tú, Especially if the person that you have to submit to maybe is younger than you, o tal vez sabe menos que tú, or maybe they know less than you, o tal vez toca peor que tú, or maybe they play worse than you, o no adora como tú, or they don't worship like o you, no le da la bienvenida a la gente como tú. or they don't give welcome to the people like you. Pero si Dios los puso en un lugar de autoridad, But if God placed them in a place of authority, en un lugar de adoración, in a position of worship, ya no importa lo que tú digas. it doesn't matter what you say. ¿Quién era el rey cuando David estaba tocando el arpa? Who was a king when David ¿Quién was era el playing the rey? harp? Who was a king? Saúl era el rey. Saul was a Pero yo king. te pregunto, ¿quién era el ungido? But who was the anointed? ¿Quién era el ungido? Who was the ¿Con quién anointed? estaba Jehová? Who was the Lord? Hermano, with? eso es lo importante, no importa si tú eres ujier, That's what si, matters. It si doesn't tú matter eres if you're el an que va a estar usher, cuidando el parqueo, if you're out Si- there in the parking lot, si tú estás con los niños, if you're with the kids, si estás adorando, if you're si worshiping, estás predicando, if you're si preaching, estás ahí sentado, if you're sitting, no importa dónde it estés, doesn't matter where lo you are. importante es que Jehová It's esté important contigo, that the Lord que is la with you, unción de Dios es la que está that the contigo, anointing of God is with you. porque aunque una persona Even if a person que tal vez no esté autorizada por Dios venga y te quiera profetizar, who's not authorized by God and wants to si come el Espíritu de prophesy, Dios está contigo, if the Spirit of God is with you, te va a dar el discernimiento para He's esa going to give you palabra, discernment. te va a dar la revelación He's going to give you y revelation. vas a decir, And you're going to say, no lo sé, Rick, le vas a decir. I don't know, Rick. Sí, es que ustedes no ven esos programas, por eso. Ustedes le van a decir, no sé, como gonna que say, algo no me cuadra. something's not right. ¿Y vas a ir dónde? And you're going to go where? A la presencia de Dios. To the presence of God. Vas a ir a pedirle confirmación go- al Espíritu Santo. You're going to ask for confirmation from Vas a the ir a Holy la Spirit. palabra a ver qué dice la You're palabra going to go to the Word and see what the Word says. para poder estar en uno con el Espíritu Santo. To be in one with the Holy Spirit. Igual cuando alguien te profetiza y viene de parte de Dios, When someone prophesies and ni comes lo from vas a God, dudar, you're not even going to doubt it. sino lo que vas a hacer es someterte You're going to para submit resistir al enemigo. to resist the enemy. Mira, el mejor ejemplo que tengo en la palabra de Dios que he encontrado sobre que Dios nos llama solamente a resistir, The best Eso. example that I can see that God calls us to resist a resistir y someternos, and to submit es el ejemplo de Jesús. is Jesus. Cuando Él fue llevado por el Espíritu al desierto, When he was taken by the Spirit to the desert, en ningún momento dice que Satanás lo tentó, amén. it says that he was tempted. Amen. En ningún momento dice de que Jesús empezó y te reprendo en mi nombre y que en el It nombre de doesn't say that Jesús Jesus was rebuking y empezó a hablar en lenguas y and todo. started speaking in tongues. No, ¿qué hizo Jesús? No, what did Jesus do? Se sometió a Dios, He submitted to God que Él estaba ayunando y se estaba He was- sometiendo he was fasting. al tener intimidad. and he was having intimacy. ¿Y qué hizo después? And what did he do then? Resistió He resisted a través de la palabra. through the word. Se puso el escudo de la fe. He put on the shield Usó la of faith. espada, que es la palabra de Dios. He used the sword. That's Y él the word dijo, of God. escrito está. He said, it's written. Le dijo, escrito está. It is written. A cada lanza que el enemigo le tiraba, Every spear the enemy threw Jesús at him, tenía el escudo de la fe y le decía, Jesus no, had the shield of porque faith. a mí no me han llamado a atacarte. He said, I'm not A called to mí, attack yo you. fui llamado para defenderme. I was called to defend El mismo myself. Jesús sabía que la guerra ya estaba ganada. Even Jesus knew the Él no battle, the tuvo war was won. necesidad There was no need de atacar a nadie. to attack no one.
Él lo único que hizo fue someterse y resistir. He just submitted himself and he resisted. Lo único que Dios quiere que sigamos haciendo es tocando el arpa. What God wants us to do is to keep playing the harp. Dios quiere que sigas tocando el arpa. He wants you to keep playing the harp. Mira, a veces cuando la gente nos lastima, nosotros Sometimes when people hurt us, lo que queremos ir es y lastimarlos a ellos. we want to go and hurt them, O es más, no queremos ni hablarles ya. or we don't want to talk to them anymore. Y esa es una manera de nosotros también atacar a las personas. And that's actually a way that we attack people No nos queremos someter a esas personas because we don't tampoco. want to submit to those people. Ah, no, es que esta persona la regó. No, this person messed up. Me hirió demasiado. They hurt me too much. Y no, yo no me puedo someter a esa No, I persona. can't submit to that person. Tal vez no te vas a someter a la persona, te vas a someter a la unción que Dios ha puesto. Maybe you're not going to submit to the person, you're going to submit to the David anointing en God ningún placed momento on them. atacó a Saúl. David never attacked Saul. Dios te dice, sigue, God says, keep going. sigue orando por esa persona. Keep praying for that person. Sigue sirviendo, Keep serving. sigue adorando, Keep praising. sigue haciendo lo que te mandé. Keep doing what I've called you to do. Sométete, Submit. resiste Resist. y el diablo huirá de ti. And the devil Y will el diablo flee. huirá de tu familia. And the devil will flee Porque from your muchas family. veces Many times, nuestra propia familia, our own family, la mía no, gracias a Dios, not mine, thank God, pero antes sí, no las que Before. vienen a la iglesia, otra familia que no conocen. Lo que va a pasar es de que, por ejemplo, nuestros niños, nosotros tenemos 4 hijos we have 4 kids. y a veces, bueno, hoy primera vez, gracias a Dios, And today, and I'm que thankful llegamos to God, todos juntos a las 8 de la mañana, we all came here at 8 o'clock porque mi esposa canta, because my wife sings los de alabanza están aquí desde las 8 de la mañana para and que the lo sepan. worship team is here from 8. Entonces yo le digo, amor, yo no quiero estar yendo en carros separados ya. So I said, honey, I don't want to go in separate cars. Y nos toca madrugar a todos So we all have to wake up y early traemos a los niños. and we all bring the kids. Y mucha gente se nos ha acercado antes y nos dice, pero eso es muy pesado para sus And hijos. many kids will say, that's too hard for O your cuando kids. vamos a conferencias dicen, ¿por qué no dejan a los niños? Or when we go to conferences, they say, why don't you leave your kids? Pero, como les digo, si ustedes se someten a la unción, But if you submit to the anointing, cuando nosotros, y mi esposa y yo nos sometemos a la unción, when we submit to the anointing, y Dios nos dice, instruye al niño en su camino. and God says, instruct Dios the nos dice, child "Sigan." in his way. Sigan adorando. Keep praising. Porque los niños se van a cansar, sí. Yes, kids might get Se van a tired. aburrir. Yes, they might get bored. Ellos no van a saber qué hacer. Maybe they won't know what to Van a do. ser una distracción tal vez. Maybe there'll be a distraction. Pero hay algo que está siendo sembrado cada but there's día. something that Hay is algo being que está planted. haciendo que los está llenando. There's something that's filling Porque them. hermano, yo me acuerdo que yo dormía en las bancas de la iglesia con mi papá. I remember I would sleep in chairs with my dad. Yo me acuerdo que dormía en las bancas de la iglesia con mi mamá. I would sleep in the chairs at church with my Yo me mom. aburría también. I would also get Yo bored. también renegaba. I also complained. Pero ahora yo le doy gracias a Dios y le But doy la today I give gloria a thanks Dios. to God. Que mis And papás glory to nunca me God. dejaron en That casa. they never left me at home. Que me llevaban para arriba y para abajo. That they would take me everywhere they went. Y donde quiera que iba, And wherever I went, me aburría yo. I would get bored. Pero la gente a la que yo le hablaba no se aburría. But the people that I would talk to wouldn't be bored. So yo te digo, hermano, sigue adelante. So I tell you, Sigue keep going. haciendo lo que Dios te mandó. Keep doing what El God diablo has va a called huir you. de ti. The enemy will El flee. diablo va a huir de tu familia. The devil will flee from Porque your el diablo family. siempre huye de Dios. Because the devil wants to flee from God. Siempre, siempre. Él siempre anda corriendo de Dios. He wants to always flee from God. Pero cuando nosotros nos sometemos But when we submit y resistimos, and we resist, el diablo también va a huir de nosotros. the enemy Por will la flee from unción us. que el Espíritu va a depositar en nosotros. Because of the anointing that the Holy Spirit has Porque el placed in Espíritu us. Santo, The Holy Spirit, perdón, donde está el Espíritu Santo, where the Holy Spirit is, los demonios empiezan a incomodarse demons start to get y uncomfortable empiezan a manifestarse a veces. and they start to manifest. A veces sometimes. cuando hay manifestaciones lo hacen los demonios When there's manifestations, para demons traer distracciones, want to distract para others. apagar e interrumpir lo que la unción está They haciendo. want to interrupt what the anointing is doing. Pero Dios siempre, siempre tiene la victoria. Amén. But God always has the victory. Amen. Voy a pedir a Manny si puede subir al piano. Mira, quiero hacer un ejemplo de lo que pasa cuando tú adoras y con esto vamos a ir I terminando. want to give you an example and we're going to be finishing with this. Yo le dije a Dios, I told God, Dios pon en mi corazón con quién puedo hacer este ejemplo, ¿verdad? God, put in my heart who I can do this example with. Y yo en mi mente, porque relacioné el arpa con la guitarra, And in my head, I thought, I connected the harp with the guitar. entonces yo dije, le voy a decir a Junior que So I'm toque la going to tell guitarra. Junior is what I thought. Pero yo sentía, yo escuchaba, tal vez sentía al Espíritu Santo que decía, no va a ser Junior. I think I might have heard the Holy Spirit Pero yo say dije, it's not es going to be el diablo Junior. que va a estar diciendo que no va a And I ser thought, Junior. no, that's the enemy.
Y la otra razón era porque yo toco la guitarra también. And it's also because I play the guitar as Entonces yo well. dije, tiene que ser la guitarra. So I kept thinking it has to be the guitar. Pero si usted ve mis notas, But if you see my notes, yo puse Junior, I put junior. puse un paréntesis así, I also put a slash. un diagonal, ajá. Puse Ana I put Anna, y luego otro diagonal, and then I put another slash. luego puse Manny. Then I put Manny. O sea, les estoy abriendo mi corazón ahorita. I'm opening my heart right now. Y yo dije, ¿será que será Manny? No será Ana And o I said, Junior. What is it, Manny or instead of Anna? Pero cuando Junior? llegué hoy en la mañana When I got here this y morning vi a Manny tocando el piano, and I saw Manny playing the piano, me pasó las de Samuel what del happened to profeta Samuel Samuel. happened to me. y me dijo Dios, ese es. And the Holy Spirit said him. Entonces, no es una casualidad que Manny esté ahí. It's not a coincidence Manny's there. No es una casualidad que Manny esté tocando el piano. It's not a coincidence he's playing the piano. Mira, lo que el enemigo hace es esto, hermano. Yo te quiero dar un ejemplo. This is what the enemy does. I want to give you an example. Manny empieza a tocar una alabanza. Manny starts to Empezamos a play cantar y a song. voy a adorar, ¿verdad? Cante con nosotros. Voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Siga cantando. Keep singing. Voy a adorar. Y el enemigo empieza. And so the Manny no enemy toca starts. bien. Manny doesn't play well. Y el enemigo empieza. Manny no Starts. sabe. Manny doesn't know. Manny, ¿qué está haciendo en el piano si él toca la batería? What are you doing on the piano? You need to be on the drums. Manny se salió de la iglesia y ¿para qué volvió? Manny get out of the church. Why did he come back? Y empieza, pero Manny está solo, nadie viene con él a la iglesia. Manny's by himself. No one comes with him to church. Pero Manny sigue adorando y Manny sigue tocando el But piano. Manny keeps praising. Y Manny dice, pero no hay nadie de mi familia aquí. No, Manny y says, el enemigo "My empieza a family's ponerle here." y lo So the quiere enemy distraer. starts and Y wants to Manny distract sigue him. tocando el arpa y sigue adorando. And Manny keeps praising with his heart. Y te dice, no, Manny, tú no puedes. And he says, no, man, Tú you no can't. puedes, Manny, no vas a You poder. can't. You're not going to be Tú able to. nunca vas a llegar a ser lo que You're quieres never ser. gonna be what you Nunca vas a llegar a tener el estudio que quieres. You're never gonna get Nunca the vas a studies llegar a hacer las canciones que quieres. You're never going to do the songs Pero you Manny want. sigue adorando y sigue adorando. Manny keeps praising. And Y el demonio sigue tirándole las lanzas And the y sigue demons keep tirándole throwing las the spears, lanzas. keep Pero Manny no throwing se distrae y sigue. Manny doesn't Y get sigue distracted. adorando y sigue adorando porque And él he keeps dice, praising. algo va a pasar, Because algo va a something's gonna pasar, happen. algo va a Something's gonna pasar. happen. Y de repente el enemigo sigue y the enemy sigue. keeps going. Y a Manny le fallan en el ministerio. Y la gente que Manny admiraba And the empiezan a caer de los altares. Y la gente que Manny And the quería people ser that como Manny- ellos. Sorry, I completely forgot about you. Sorry. Y la gente que Manny admiraba The empieza a people that Manny fallarle. admired, Y el diablo le dice, Manny, bájate de ahí. the devil says, Manny, get down from there. Y le dice, Manny, te iba mejor cuando no estabas en la iglesia, Manny. Manny, you were doing better when you were not in Y le empieza a church. atacar sus finanzas. Manny, your finances. Y le empieza a atacar su ministerio. And he attacks his ministry. Pero como Manny siguió adorando, As Manny kept el enemigo praising, se quedó sin lanzas. Y el The enemigo enemy tiene that que was huir. left with no Y tiene spears que and he has correr to porque leave. Manny dice, Because voy Manny a said, adorar. Y "I'm gonna sigue, y praise." sigue, y sigue adorando. Y sigue adorando, y sigue adorando. And he keeps praising and praising. Hermano, cuando tú adoras y los dardos empiezan a llegar When you praise and the weapons start to form. y las lanzas empiezan a ser tiradas a ti, And those arrows and spears start to be thrown at you. ponte contento, Rejoice. porque eso significa que la unción está contigo. That means the anointing Eso is with you. significa que el ungido está en ti. That means that the anointing is Significa in que you. no es el piano, It's not the piano. no es la batería, It's not the drums. es la presencia que está contigo, the man. presence Es la that's with presencia que tú estás buscando. It's the Es presence cada that vez you're que te seeking. caes y tú dices, Dios, yo voy para adelante. Señor, yo te fallé, pero sigo adelante. It's when you say, y, "I'm gonna keep y- going." y vuelves a hacer un error, And maybe you make a pero te mistake, levantas más fuerte. but you get up stronger. Y Dios te dice, yo te voy a levantar. And God says, I'm going to Y pick te you voy a up. dar lo que has soñado. I'm going to give you what Y you vas a ver dreamed of. libertad financiera. And you're going to see Y vas a freedom ver in your libertad en tu finances. familia. You're going to see freedom Y in yo your te voy family. a dar la familia que has I'm going to soñado. give you the family that you've dreamed Porque yo of. he visto tu esfuerzo. Because I've seen your strength. Porque yo veo tu corazón. Because I see your heart. Porque yo escucho tu Because I adoración. hear your worship. Porque yo he visto todo lo que has pasado, te Because I've dice Dios. seen everything that you've gone through. Y esos momentos son los que nos han conectado. And those are the moments that have connected us. Voy a adorar. Voy a adorar. Voy a adorar. Y sé que algo sucederá. Voy a adorar.
adorar. ¿Por qué no te pones de pie y le dices a Dios? Voy a adorar. Sé que algo. Y ahora dile con nosotros. Say it with us. Yo no puedo adorar sin ti. Yo no puedo adorar sin ti. Yo no puedo adorar sin ti. Espíritu Santo, cántalo. Yo no puedo adorar sin ti. Yo no puedo adorar. Padre, yo bendigo la vida de Manuel. Señor, yo bendigo la vida de cada adorador en este lugar. Every worshiper in this place. Dios te dice, sigue adorando. God says, keep worshiping. Dios te dice, sigue tocando tu arpa. Keep playing your harp. Dios te ha dado la agilidad God is giving you the ability de tocar el arpa to play the harp y de esquivar las lanzas al mismo tiempo. and to avoid the spears at the same time. Dios te ha dado la habilidad God is giving you the ability de seguir adorando, to keep praising, de seguir tocando tu to arpa keep playing your instrument, y moverte en el espíritu and también. move in the spirit as well. O sea, yo no sé si tú estás entendiendo, I don't know if entendiendo, you pero eso es understand. profético. But this is prophetic. Dios te dice, adora, God says worship, pero muévete. but move. Te dice, toca tu instrumento, Play your pero instrument, muévete. but move. O sea, Dios te dice, resiste al enemigo, Resist the enemy, pero lee la palabra. but read the word. Atraviesa la situación, Confront the pero situation, métete al discipulado. but get in discipleship. Dios te dice, tú quieres libertad financiera. God says you want freedom in your Lee el libro de finances. Salomón. Read the book of Solomon. Dios te dice, tú quieres libertad. God says you want freedom. Adora. Worship. Porque dice la palabra que Dios habita en la alabanza de su The pueblo. word says that He's in the presence. Y si Dios of habita en la people's alabanza de worship. su pueblo, And if God is in His donde people's tú alabes, worship, when you worship, donde tú adores, where you praise, ahí va a estar Él. there He will Y be. donde el Espíritu de Dios está, Where the Spirit of God is, ahí hay there is libertad. Amén. freedom. Amen. Mientras tú sigas tocando el arpa, But you keep playing the harp. no va a ser por el arpa, It's not going to be because of the harp. va a ser por la unción It's because of the anointing que el enemigo va a empezar a oír. that the enemy is going to. No te estoy diciendo que el enemigo no va a volver, I'm not saying the enemy is not going to come back. pero lo que sí te estoy diciendo es que cada vez que el enemigo vuelva, tú vas a ser más fuerte. What I'm saying, every time the enemy comes Tú back, vas a you're going tener to be más fuerzas stronger. para resistir. You're going to be more strong. Vas a tener más palabra para decirle. You're going to have more word to tell him. Escrito está, It is written. escrito está, It is written que yo y mi casa that serviremos me a and my Jehová. house will serve the Lord. Porque así como ustedes se pararon, como ustedes aplaudieron cuando empezamos a adorar, The way you stood when we were praising, cuando tú adoras, when you praise, cuando Manny empieza a tocar, when Manny starts to cuando play, ustedes empiezan a tocar o a cantar, when you start to sing or play an instrument, hay ángeles que forman un vallado enfrente de ti. there are angels forming a Y aunque hedge. tengas tus ojos cerrados, And if your eyes are closed, ya no vas a ser tú cantando y moviéndote. it's not just going to be you Vas a singing estar and moving. adorando. You're going to be praising. Y las lanzas van a venir. And then the darts Y are los gonna come. ángeles te van a mover. And the angels are going to Porque move te you. vas a mover en el Because espíritu. you're going to move in the spirit. Porque el espíritu te va a llevar a lugares Because the spirit is donde gonna las take you lanzas ya no te places van a where the alcanzar, spears are not gonna donde ya reach no van a you, poder contigo, where they're not going to be able to porque take you vas a down. seguir tocando el Because you're going arpa. to keep playing the harp. Sucederá, sé que algo sucederá. Dile, sucederá, sucederá, algo va a pasar. Something's going to happen. Yo siento que algo va a pasar en I feel esta like iglesia. something's going to happen in this church. Algo va a pasar en tu vida. Something's going to happen in your life. Viene una manifestación para esta There's a iglesia. manifestation coming for this church. Viene un avivamiento para tu vida, There is a revival for your life donde vas a dar un giro de 180 grados. where you're going to do a 180. Va a haber un cambio radical en tu There vida. is going to be a radical change. Dios dice, cuando no danzabas, God says when you didn't vas a dance, empezar a danzar. you're going to start to dance. Cuando te daba pena, When you were shy, vas a correr al altar, you're going to run to the porque altar vas a querer más y más de la unción. because you're going to want more and more of the anointing. Quiero contarte una historia más I want to tell you one more story que la encontré en la Biblia. that I found in the Bible. Algo sobre unas cadenas que se rompieron. Something about chains being broken. Y la manera que Dios me dio una revelación en esta historia. The way that God gave me a revelation in this story. O sea, yo, como dijo el pastor, me entró la unción del perro. Dije, wow. I said, wow. Yo he leído esta historia muchas veces, I have read the story many times, pero nunca la había entendido de la misma manera que la entendí anoche. but I didn't understand it the way I understood it last night.
En Hechos 16, no tiene que buscarlo, léanlo en la pantalla o escuche. In Acts 16. Es más, cierre sus ojos y quiero que se Close imagine your esta eyes. historia. And I want you to imagine this story. La historia de Pablo y Silas. This is the story of Paul and Silas. Versículo 16. Verse 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, One day, as we were going down to the place of prayer, estos muchachos venían el lunes, el primer lunes del mes, these people came the first Mondays a of the month buscar la presencia de Dios, es to decir, la look presencia. for the presence of God. Para allí iban. They were going. Y dice, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. We met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. Ojo, no era la muchacha, tenía que un espíritu de It wasn't the adivinación, girl, she had a spirit of a divination. la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. And she earned a lot of money for her masters of telling Siguiente fortunes. versículo. The next, Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, she followed Paul and the rest of us, daba voces diciendo, shouting, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, "These men are servants of the Most High God, quienes os anuncian el camino de salvación. and they have come to tell you how Hasta to los be saved." demonios predican cuando la presencia va contigo. Even demons will preach when the Dice, presence is y with you. esto lo hacía por muchos días, And this went on day after day mas desagradando a Pablo, until Paul got exasperated. ese se dio la vuelta He turned y dijo al espíritu. and he said to the demon, No le dijo nada a la muchacha. he didn't talk to the girl. Él habló al espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo. He said to the demon, I Que command salgas de you ella. in the name of Jesus to come out of her. Y salió en aquella Instantly, misma hora. he left her. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, So her master's hopes of wealth were now o shattered. sea, ellos sabían que era el espíritu el que les estaba dando dinero, no la muchacha. They knew it was the spirit giving them money, not the girl. Dice que agarraron a Pablo y a Silas They grabbed Paul and Silas y los trajeron ante la audiencia, and he dragged them before the ante las autoridades. the authorities of the Estos marketplace. muchachos iban para la oración y terminaron presos. These men were going to prayer and they ended up arrested. Cualquiera de nosotros hubiera empezado, Dios, ¿por qué si iba para la oración? Either of us, we would have said, why God, I was going to pray. Me paró para la policía, iba para el convivio de Miria. The police stopped me and I was going to the meeting to media. Iba para la oración el lunes. I was going to the prayer on Se me Monday ponchó la llanta. and my tire got, Señor, la semana que más me metí en oración se me arruinaron los dos carros. the week that I prayed the most, both Pero of my mira, cars. mira lo que hace Pablo y Silas. Dice, y presentándolo a los magistrados dijeron, And Paul and Silas said, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad they said, they are teaching customs that are illegal y enseñan costumbre que no nos es ilícito recibir ni hacer. and we cannot listen to them Pues somos romanos, digo. because we are Romans. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos And the people got mad y at las them. autoridades The authorities, les quitaron la ropa, they took off their clothes. se la rompieron They ripped them. y ordenaron que los azotaran con varas. And they ordered them to hurt them. Después de haberles azotado mucho, After that, they were beaten with rods. los echaron en la cárcel. They were thrown into prison. O sea, eso no estaba, hermano, eso no fue solamente de que los metieron a la cárcel. This wasn't just about that they got thrown in jail. Ellos los acusaron, They were accused. los golpearon, They were hurt. los beaten, azotaron They were stripped y and beaten. después los metieron a la cárcel. And then they were thrown into prison. ¿Para dónde iban ellos? Where were they going? A la oración. To prayer. Todo esto le pasó cuando iban a la All oración. of this happened when they were going to prayer. Dice, le mandaron al carcelero a que los guardase con seguridad. They sent the jailer to make sure that they won't escape. Siguiente versículo. The next verse. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro. So the jailer put him into the inner dungeon. O sea, los metieron hasta lo profundo. They put him in the deepest part of the Como prison. decimos en el dicho, tocaron fondo. They went to the deepest part of the dungeon Y les aseguró los pies and clamped their con, feet. con el cepo. O sea, les puso cadena en los pies para que no se fueran. He placed chains on their feet so they wouldn't leave. Pero a medianoche, Midnight, ¿qué estaban haciendo? what were they doing? Orando Pablo y Silas. They were praying. Paul and Silas. A ellos la cárcel no les impidió, The prison didn't orar. stop them. It didn't stop them no from les praying. impidió hacer lo que iban a hacer. It didn't stop them from doing what they were No going les to do. impidió seguir tocando el arpa que ya estaban tocando. Dice
ellos cantaban himnos a Dios. They sang hymns to the Lord. ¿Y quiénes los oían? And who heard it? ¿Y a quiénes nos mandó Dios a predicarles? And who did A God los send que us to estaban en la preach? iglesia esperando la oración. The people that were in church A waiting los for prayer. presos, dice, los presos los oían. Siguiente versículo. It says the prisoners were listening. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, Suddenly there was a massive earthquake, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. and the prison was shaken. Así que hermanos, si empieza a temblar la iglesia, no vaya a correr. So if the church starts to shake, don't run. Usted disfrute la presencia de You Dios. enjoy the presence of God, Si algo nos pasa, nos vamos a gozar con Él. Amén. because we're going to rejoice Dice, with y al God. instante se abrieron todas las puertas Instantly all the doors immediately flew open, y las cadenas de todos se soltaron. and the chains of every prisoner fell off. Todos, incluyendo Pablo y Silas. Everyone, including Silas and Paul. Despertando el carcelero, The jailer woke up, el que los tenía que tener bien seguros, the one that had to keep them locked, y viendo que las puertas se abrieron de la cárcel, to see the prison doors wide open. él sacó una espada y se iba a matar, He took out the sword and killed pensando himself. que los presos habían huido. He thought that the jailers had escaped. Pero dice, mas Pablo clamó en gran voz diciendo, But Paul shouted to him. le digo, no te vayas a matar, aquí estamos todavía. He said, "Stop, don't kill yourself. We're all Siguiente here." versículo. Él entonces pidiendo luz, o sea, él todavía le dijo, aquí estamos, pero él dijo, no, yo quiero ver si están o no están. Paul said, "We're still here." Pidiendo luz se precipitó adentro There was light that y came in, temblando and shaking. se postró a los pies de Pablo y de Silas. He came down to their feet. Él no estaba temblando porque tenía miedo. The jailer wasn't shaking because he was Él estaba scared. temblando porque ahí había una unción. He was shaking because there was Porque an ahí había un anointing. mover por la adoración de Pablo y Silas. Because there was an anointing on. Porque on él sabía Silas. que algo pasó cuando ellos adoraron. He knew something happened when Ellos they empezaron a worshiped. cantar sucederá y algo sucedió. They started to sing. Ellos and what dijeron, happened? voy a adorar y algo tiene que pasar y pasó. They praised and something happened. Y sacándolos, ¿quién los está sacando? Who's taking them out? El carcelero. The jailer. El mismo que los metió al hoyo, The same one that put him in the hole los está sacando is ahora. also taking him out now. Y les dijo, señores, And he said, "Sirs, ¿qué debo hacer para ser salvo? what do I need to do to be saved?" Yo no sé si te está haciendo sentido. I don't know if this is making Los sense. que estaban presos eran Pablo y Silas. The ones who were in prison Y el was que Paul estaba and pidiendo Silas. salvación era el carcelero. The one who was asking for El que podía entrar y salvation. salir de la cárcel les estaba diciendo, ¿cómo puedo ser libre yo? The one who could come in and out of the jail was El- asking how to be free. El que tiene, el millonario te va a pedir a ti, ¿cómo puedo ser feliz de la The manera que tú millionaire is eres? going to ask you, "How can I be happy?" La persona que lo has visto tú que es más exitoso va a venir y te That va a person decir, that is more successful than you, yo quiero ser como tú. they're going to say, "I want Te to be va a like decir, you." ¿qué puedo hacer para tener lo que tú They're going tienes? to say, "What can I do to have what you ¿Cómo puedo have? hacer para que mis hijos sean como tus What can I do hijos? so that my kids are like your kids? ¿Cómo puedo hacer para que mis padres vengan a la iglesia como los tuyos What can I do vinieron? for my parents to come to church like yours come Es to tu church?" adoración It's your worship la que va a hacer algo a that's través. going to do something. Perdón, es la unción It's the lo anointing que va a hacer algo a través de tu adoración. that's going to do something through your worship. Diga conmigo, yo voy a tocar el arpa. Say with me, "I'm going to play the harp. Yo voy a tocar el arpa. I'm going to play the harp." Mira, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo They said, "Believe in the Lord Jesus y serás salvo. and you will be saved." Tú Who? y tu casa. You and everyone No in sé, your si, household. no sé si hay otro versículo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. And they shared the word of the Lord with him and all who lived in his household. Siguiente versículo. Y él tomándolos aquella misma hora de la noche. And the jailer cared Mira, for el them. carcelero, el que los llevó hasta el The fondo. one that took them to the deep, to this jail cell. Las personas que te juzgaron y que te señalaron y que te hirieron. People that hurt you, that Dice que él le lavó las heridas. it says that the jailer washed their wounds. Y enseguida se bautizó él And immediately he was con baptized. todos los suyos. And everyone in his household. Dios te dice, no te preocupes God tells you, "Don't worry lo que hayas hecho, what you have lo que done, no hayas hecho. what you haven't done." Cuando de verdad crees en mí, When you really believe in me, tú y tu casa you and your house van a recibir una will transformación, receive van a recibir transformation. un You avivamiento. will receive revival. There is something that's coming for your Hay house. algo que viene por tu There is casa. something coming for Hay your algo house. que viene por tu casa. Dice, y llevándolos a su casa, And les taking puso. them to their house. ¿Cómo dice el Salmo 23? What does Psalms 23 say? Llevándolos a su casa, les puso la mesa. Taking them to the house,
he made a table. Aderezas mesas delante de mis angustiadores, dice la palabra, amén. He brought them to his house and set a meal before them. Y se regocijó con toda su casa And his entire household de haber rejoiced creído a Dios. because they all believed in God. Hermano, muchas veces las situaciones donde Dios te mete Many es times the porque Él te situations quiere God usar. puts you in is because he wants Ahí, to en use ese you momento. in that moment. Ellos iban para la oración, They were going to prayer, mas no sabían los planes que Dios tenía para ellos. but they didn't know the plans that God had for them. Literalmente ellos no sabían el plan que Dios They tenía, literally didn't know the plan that God had for them, pero sí sabían que tenían que seguir tocando el arpa. but they knew they had to keep playing Seguían the que harp. tenían que seguir adorando. They knew they had to keep Ellos worshiping. siguieron adorando. They kept worshiping. Hermano, cuando tú tocas el arpa, Whenever you play the harp, cuando resistes, when you resist, cuando te sometes, when you submit. porque muchas veces no vas a entender por qué los pastores te dicen, hermano, haga esto, Many ore times así, you're not going to understand why pastor says do this and do that. ore así, haga este acto Pray profético, this, do that prophetic lea act. este versículo. Read this verse. Muchas veces la pastora me dice, hermano, Dios tiene una palabra para usted. Many times pastor tells me God has word for Y you. yo voy en la casa y la leo. And then I go home and read Y it. digo, Dios, pero ¿qué es lo que tenía para mí? And then I say, Y la what do vuelvo a you mean by leer. this? And I read it Y again. no la vuelvo a entender y digo, ¿por qué no me dice la pastora de una vez? And I say, why can't Hasta que pastor llega tell un me? momento donde el Espíritu Santo me dice, estoy viviendo la situación. There's a moment where I'm living the Y es situation. donde el Espíritu Santo trae a mi memoria otra vez. And the Holy Spirit brings to my Y memory puedo again activar lo que yo ya recibí. how to activate what I Tal vez no lo received. entendí en ese momento. Maybe I didn't understand it in that moment. Pero digo, para esto tú And me then I say, preparaste. "Aha, that's why you prepared Para me." esto es que me dejaste solo en El This is why Salvador. you left me alone. Para esto my es que yo me country. metí en la iglesia en El Salvador, This Dios. is why I got in the church. Para eso es que yo me preparaba en las clases de los niños. This is why you were preparing me Para for esto es classes que me and things. metiste a tantos seminarios siendo yo tan joven. This is why you put me in so many seminaries being so young. Porque me querías usar de esta manera. Because God wanted to use me in this way. Mira, no solamente el diablo va a huir. It's not just the devil that's going to Cuando flee. resistes y te sometes When you resist and you y submit sigues tocando el arpa, and you keep playing the harp, no solamente el diablo va a huir, it's not only the sino que enemy, las cadenas se van a but the romper chains are y gonna otros break. serán libres por medio de tu others adoración will be y free otros through your recibirán prayer. liberación. And others will receive freedom. Hermano, las matemáticas de Dios son muy diferentes y yo se lo voy a repetir God's siempre. math is not our math. Los que estaban presos Those who were imprisoned liberaron a otros. freed others. Los que estaban encadenados Those that had chains adoraron, praised. algo pasó Something happened y otros fueron and transformados. others were transformed. Tal vez para la gente decían, ay, pobrecito Pablo y Silas, Maybe somebody will say, oh, poor Silas and Paul. pobrecitos, están en la cárcel. Poor, they're in jail. Pero en el cielo había una fiesta, But in hermano, heaven there was a por la party. familia de este carcelero que se convirtió. Because of the person that changed. Y ya me got imagino las saved. coronas que le esperaban también a Pablo y a Silas. And there are crowns that waited for Paul and Silas. Fueron liberados por el testimonio y la adoración de Pablo y Silas. They were freed by the testimony of Paul and Silas. Si seguimos leyendo, nosotros vemos que If we keep reading, el que fue libre fue el carcelero. we can see that the jailer was Y si set usted free. sigue leyendo, se encuentra con que las personas que lo metieron a la cárcel You can see that the people that put you in jail, los terminan escoltando afuera de la ciudad a Pablo y a Silas. they end up escorting you Porque van y le dicen, no, estos muchachos no hicieron nada, hay que liberarlos. because they said, no, these men didn't do anything. Y les dicen, hey, me dijeron que los saque de noche, les dice el carcelero. So the jailer says, I need to take you out at night. Pero Pablo con autoridad se para y le dice, ¿cómo que de noche? And Paul says, how at night? Le dice Pablo, pero si nos metieron aquí públicamente nos tienen que sacar. If you put us in here publicly you should take us out. Entonces Dios te dice, God delante says, de los que fuiste avergonzado, before the people you were ashamed, vas a ser puesto en lugares de gloria. you will be placed in positions of Vas a glory. ser puesto en lugares de poder, You're going to be placed in en positions lugares of de power. autoridad. And you're going to have authority. Porque mientras nosotros pensamos Because while we think que todo esto es físico, that hermano, all of this is physical, todo esto es espiritual. this is spiritual. No importa cómo la persona se vea, It doesn't matter what the person looks no like. importa lo que la persona diga que es. It doesn't matter what the person Lo says they are. importante es quién está en esa persona. It's what's in that Hay person. una batalla espiritual que tenemos que llevar a cabo. There's a spiritual battle we have La to victoria ya está en win. Cristo Jesús. The victory is in Jesus Christ. La recibimos por medio de su muerte en la cruz. And we received it with his death on the cross. Cuando Él resucitó, Él trajo las llaves del Hades. When he revived, he took the Nosotros jails, tenemos la autoridad en Cristo the Jesús. keys. Pero lo único que Dios te pide es sométete y resiste. God says to submit and resist. No dice que tenemos que entender. He
It doesn't say we need to understand. Hay muchas cosas que a nosotros nos gustaría hacer en nuestra humanidad, There's so many things we want to do in our humanity, pero tal vez Dios te dice, no te conviene. but God says that's not convenient for La palabra de you. Dios dice, todo me es ilícito, Word of God says I can pero no todo te do all conviene. things, but not everything is convenience. O sea, puedes hacer lo que quieras, You can do whatever you want, pero después no vas a venir llorando, but then don't come crying, porque te vas a pegar, because you're gonna get hurt, vas a chocar. because you're gonna crash. Puedes hacer lo que quieras, You can do what you want, pero it might hurt you, pero te puede lastimar. te puede dañar. It can damage Por you. eso Dios te dice, todo te es ilícito, pero no todo te conviene. God says you can do everything, but not everything is convenient for Diga you to conmigo, yo do. voy a tocar el arpa Say, I'm gonna play the y, harp, y las cadenas van a romperse. and the chains are gonna break. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás I want you to close your eyes where you are, y te imagines la persona que tú sabes que si tú te conviertes a Dios, and imagine the person that you can be if you. que imagínate esa persona o esa familia Imagine a family que una vez ellos te vean firme en Dios, that they'll see you firm in God. que ya no te ven tambaleando. They won't see you coming back and forth. Imagínate esas personas que se van a convertir por medio de tu testimonio. Imagine the people that are going to convert because of your Esto ya no testimony. se trata de ti. It's not about you anymore. Esto se trata de tus generaciones. This is about your generations. De tus generaciones. This is about your generations. ¿Cuánto hubieras querido tú que alguien te hablara de Dios? How many times would you have wished someone talked to you O about que God? fuera así de claro That it was this clear cuando estabas más joven. when you were younger. Tal vez dijeras tú, lo que hubiera hecho yo en el ministerio. Maybe you said, wow, what I would have done in church. Aún es tiempo. It's still time. Aún le puedes hablar a los jóvenes. You can still talk to the youth. Aún puedes predicar. You can still preach. Hermano, el ministerio de Jesús fue aproximadamente 3 años. Jesus' ministry was 3 years. Pero él impactó miles de He generaciones. impacted Millones de personas. millions of people. So, yo te digo, no importa el tiempo que tú sirvas. It doesn't matter the time that you Lo serve. importante es que tengas la unción. What matters is that you have the Lo importante anointing. es que sigas tocando el arpa. It matters is that you Porque keep las playing the cadenas se harp. van a romper. Because chains are going to break. Las cadenas se van a romper. Because chains are going to break. Porque el poder no está en el arpa. The power is not in the harp. El poder no está en la música. The power is not in the music. El poder está en el nombre que es sobre todo nombre. The power is in the name that's above all names. Jesucristo. Jesus.